Hola, soy la tía Red Geo. Como bien ya sabemos, en el video anterior pudimos observar el desempeño de dos alertas sísmicas, la de Japón y el sistema de alerta sísmica mexicano. Para entender el funcionamiento de estos sistemas, debemos recordar algunos conceptos. El primero de ellos es el tipo de origen de un terremoto. Existen múltiples formas en las que se origina un sismo. Las más comunes son por subducción y fallas geológicas. Se denomina subducción cuando una placa tectónica se introduce bajo otra. Este fenómeno producido por las corrientes de convección es lo que mueve dichos bloques. Generalmente, la placa que se introduce bajo la otra es la que corresponde a la corteza oceánica, ya que es la más delgada y densa que la continental. En este proceso se destruye el suelo oceánico, lo que genera cordones montañosos, volcanismo por la presión generada por ambas placas y por supuesto esta acción produce terremotos. Por otro lado, las fallas geológicas son fracturas en la corteza terrestre, los cuales tienen desplazamiento, lo que permite en algunos casos la visibilidad de estos mismos. Existen distintos tipos de falla, pero para este video no será necesario mencionar. Más bien, es importante saber que este tipo de fracturas también son capaces de generar terremotos. En general, los sismos generados por subducción suelen ser eventos intermedios y profundos, denominados así aquellos que ocurren entre 70 a 300 y mayores a 300 kilómetros de profundidad aproximadamente. Los eventos telúricos generados por fallas geológicas generalmente son de carácter superficial, básicamente hasta los 70 kilómetros de profundidad. Los eventos superficiales son capaces de generar más daño que uno a mayor profundidad, pero aquello quedará para un próximo video. Otro concepto a entender son los tipos de onda que se generan en un terremoto. En el momento que se origina un sismo, se dan paso a 4 ondas. Las principales son onda primaria y onda secundaria. Lo ilustraré en la siguiente secuencia. Imaginemos un sismo con epicentro en Temuco y mostraré de forma gráfica cómo es el comportamiento de las ondas sísmicas. Claro, de una forma exageradamente simple. De la onda primaria, representada en color verde, lo que debemos saber y entender es que estas viajan aproximadamente a una velocidad de 6 a 7 km por segundo. Este tipo de onda se le denomina así porque son las primeras que detectan los sismógrafos. Generalmente, el movimiento que genera este tipo de onda es imperceptible. Muchas veces es el sonido que sentimos como un camión pasando. De la onda secundaria, representada en color rojo, lo que debemos saber es que su velocidad promedio es de aproximadamente entre 3 a 4 km por segundo. Son las segundas en ser detectadas por un sismógrafo. Este tipo de ondas es la que sentimos en el momento del evento telúrico. Si seguimos el ejemplo, las ondas verdes serán las primeras en ser propagadas, seguidas por las ondas secundarias. En el sismógrafo, las ondas primarias y secundarias se ven así. El instrumento detecta la onda primaria, véalo como el primer pulso seguido por la onda secundaria, en donde, para el ejemplo, sería el segundo pulso, el cual es el movimiento que sentimos en el momento del fenómeno natural. Entendiendo los conceptos que recién vimos, podemos lograr entender el funcionamiento de los sistemas de alerta sísmica de Japón y de México. Es verídico mencionar que ambos sistemas se basan en el mismo principio. Se utiliza como referencia la onda primaria, ya que como lo vimos anteriormente, esta es más rápida que la onda secundaria, ya que genera el movimiento en la superficie. Aún así, nos concentraremos en el sistema de alerta mexicano SADMEX. Los puntos rojos que se observan en la pantalla corresponden a la red de sensores mexicanos en su mayoría, que bordea la costa del Pacífico, básicamente porque la mayor cantidad de sismos ocurren por el fenómeno de subducción, similar a lo que ocurre en nuestro país. Por su parte, los sensores más alejados de la costa supone que están ubicados estratégicamente para aumentar la cobertura, o que están cercanos a fallas geológicas. Según el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico de México, la alerta sísmica se activará según los siguientes parámetros. 1. Si en los primeros segundos de detección sísmica al menos 2 estaciones deberán superar los niveles de energía establecidos. 2. Dependiendo de la estimación de energía sísmica. 3. Dependiendo de la magnitud estimada del evento telúrico y la distancia de la ciudad a alertar. Lo que ven es el monitor SADMEX, el cual solo es operado por personas especializadas.
Lo que debemos entender de aquí es que los expertos pueden observar el tipo de alerta sísmica, pudiendo ser preventiva o pública, como también detectar la onda primaria e identificar la onda secundaria. A su vez, se logra observar los sensores representados con puntos verdes en el mapa. En este monitor es muy importante la tabla que se encuentra en la parte superior derecha de tu pantalla. 3S, SP y 2SP son los algoritmos que tiene cada sensor. El algoritmo 3S determina la magnitud dentro de los primeros 3 segundos aproximadamente desde que se detectó la onda primaria. Es ideal para alertar los sismos intraplaca, quiere decir que sean a baja profundidad. Este algoritmo permite alertar a solo algunas estaciones del sistema. El algoritmo SP evalúa la información desde que se detectó la onda primaria hasta el momento que el sensor detecta la onda secundaria. La magnitud informada es un poco más confiable, ya que toma un poco más de tiempo realizar los cálculos necesarios. Este algoritmo alerta a todas las estaciones del sistema. El algoritmo 2SP evalúa la información desde que se inició la detección hasta una parte de la onda secundaria. El cálculo se realiza en un tiempo mayor que los dos algoritmos anteriores. A su vez, este mismo puede alertar a todas las estaciones del sistema. Si es mucha información, ahora lo veremos en la siguiente secuencia. Este terremoto ocurrió el pasado 16 de febrero del año 2018 con una magnitud de 7.2. 1. Inicialmente, un sensor detecta la onda sísmica primaria y el algoritmo 3S y SP determinaron la magnitud inicial. Los números indicados por la flecha es el código del sensor y los valores bajo dicho código es la magnitud preliminar calculada por cada algoritmo. Aún así, es muy pronto para lanzar la alerta. Comentar que la onda primaria está representada por la circunferencia de color rosada y la onda secundaria por una circunferencia de color naranja. 2. Aproximadamente a los 4 segundos, 3 estaciones más detectan la onda sísmica. El algoritmo 3S ya ha calculado la magnitud del evento en los 4 sensores, pero aún no se lanza la alerta sísmica. 3. Cuando han transcurrido 8 segundos aproximadamente, ya ocurren varias cosas. Inicialmente, y gracias a los algoritmos de cada sensor, con la información recibida entre la onda primaria y secundaria, se obtienen datos confiables, lo que permite que se emitan las primeras alertas sísmicas a la población de las ciudades más cercanas al epicentro. Recuerden ver el círculo naranjo, este representa la onda secundaria, la cual es la que viene con el movimiento telúrico. 4. Transcurrido 14 segundos aproximadamente, el sistema y más sensores van calculando los parámetros necesarios para seguir alertando a la población más lejana del epicentro. Miren nuevamente la onda secundaria. Aún está muy lejano de las zonas alertadas. Indicaré las zonas más lejanas, alertadas y el epicentro para que se den cuenta por ustedes mismos de la distancia. Si pueden ver, a medida que avanzan los segundos, se va expandiendo la onda primaria y secundaria, que como ya lo he dicho varias veces, este último es lo que produce el movimiento telúrico. Es muy importante considerar el epicentro de un sismo, ya que si el evento ocurre muy cercano a las ciudades, la alerta sísmica sonará casi al mismo tiempo en el que la población esté sintiendo el terremoto. En el ejemplo anterior, si el evento ocurre lejano a los centros, en donde están las centrales del monitoreo, la alerta sísmica puede hasta incluso avisar con más de 30 segundos de anticipación. Ahora les dejaré un video del sistema de alerta sísmica de Japón. Mencionar que toda la actividad se basa en el mismo principio que vimos anteriormente. En este caso, les demostraré que este tipo de tecnología es capaz de avisar con más de 30 segundos la venida del movimiento sísmico. El modo de trabajar es similar. Se detecta la primera onda y los sensores van calculando los parámetros precisos para determinar si es necesario emitir la alerta de forma automática. En este caso, como es un sismo lejano, la ventana para reaccionar es de aproximadamente 40 segundos. En la pantalla solo quiero que vean el tiempo en cuenta regresiva. La onda primaria representada en color azul y la onda secundaria representada en color rojo. Adelantaré la secuencia para que no les sea larga la espera. 岩手県沖で地震、最大震度4。
Ahora veré sus comentarios respecto a las preguntas que dejé planteadas en el video anterior. ¿Es posible que en nuestro país se implemente un sistema similar? El primer comentario dice: lamentablemente acá en Chile no se podría. El territorio es muy largo y angosto. En estricto rigor, su respuesta es acertada, puesto que se deben considerar muchos factores. La distancia es un elemento muy importante a considerar. BenjaX94 dice: para que funcione bien eso, creo que primero debería haber una buena cobertura de internet, pero la idea de anticipación de 12 segundos es buena. Cabe destacar que el sistema de alerta mexicano y de Japón no utiliza internet para emitir la alerta, más bien utiliza un sistema similar al SAE que existe en nuestro país. El SAE se hizo muy popular debido a los incendios forestales. Cristian B. Gutiérrez menciona: es posible, pero las zonas cercanas al epicentro tendrán muy poco tiempo de reacción. Lo mejor es estar preparado siempre. Este comentario está en lo cierto, ya que los sistemas implementados que estamos analizando, el lugar del epicentro tiene muy pocos segundos de alerta. En algunos casos, dicha alarma suena al mismo tiempo en el que se siente el movimiento telúrico. Veamos ahora lo que dicen nuestros seguidores de Facebook. Roberto Moya Ariones dice: yo utilizo una app para celular, es súper precisa y avisa con un buen rango de tiempo antes de un sismo. Para esto, Jocelyn López Flores responde a dicho comentario el nombre de la aplicación, el cual es Sismo Detector. Si bien Sismo Detector es una útil aplicación que muchas veces logra su cometido y es capaz de avisar con anticipación la llegada del movimiento telúrico. Esta depende de la conexión que se tenga a internet. Y como último comentario, Gerson Díaz Toro nos dice: hola tía, entiendo que el modelo de allá finalmente no sirviera con el que se ha tratado de implementar acá. Yo lo usé, pero me cansé. Ahora nos pregunta: ¿tiene que ver con la clase de ondas? Bueno, de momento es imposible responder a la pregunta, ya que desconozco a qué aplicación se refiere, y esto es porque en nuestro país existen algunas empresas, en este caso Sankura. Respecto a la pregunta inicial, para ayudar a responder esta pregunta nos basaremos en el ejemplo anterior. El terremoto del pasado 16 de febrero del año 2018, con una magnitud de 7.2, en la costa de Oaxaca, la imagen que están viendo en su pantalla corresponde al monitor SAFMEX. Cuando el sistema ya ha detectado el terremoto y ya han transcurrido 14 segundos del mismo, ya que en ese momento se alertan a las ciudades más lejanas. Básicamente, quiero que se den cuenta del lugar del epicentro y marcaré una de las ciudades más pobladas de dicho país, como también una de las más lejanas de la zona de ruptura. El epicentro, ubicado a 100 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Ciudad de México, Guadalajara. Importantísimo también que vean dónde recién va la onda secundaria. Recuerden que es el movimiento sísmico que percibe la población, la cual se encuentra representado en el círculo de color naranja. Veámoslo en el mapa. Para simplificar todo, obviaremos algunos factores importantes, como por ejemplo el tipo de suelo. Para que se entienda mejor, solo mediremos la distancia lineal desde el epicentro hacia zonas alertadas mencionadas anteriormente. La distancia lineal entre el epicentro y Guadalajara, uno de los sectores más lejanos advertido por la alerta sísmica, está a 763 kilómetros de distancia del epicentro. Por otro lado, la distancia lineal desde el epicentro hacia la Ciudad de México es de 363 kilómetros. Imaginemos que contamos con un sistema de alerta sísmica como el mexicano, y sí, obviaremos algunos factores importantes, como el tipo de suelo, ya que esto influye en la velocidad de propagación de las ondas secundarias. Utilizaré como referencia el terremoto del 27 de febrero del año 2010. La magnitud de dicho evento, que muchos recordarán, fue de 8.8 a 30 kilómetros de profundidad. En este ejercicio usaré la misma distancia que en el ejemplo anterior del sistema sísmico mexicano. Una de las ciudades más cercanas alertadas está a una distancia de 363 kilómetros del epicentro, y una de las ciudades más lejanas alertadas fue a 736 kilómetros de distancia del epicentro. En el caso de 363 kilómetros lineales hacia el norte, las comunas del sur de Santiago hacia el norte de Chile tendrían aviso de alerta sísmica. Por otro lado, hacia el sur, aquellos 363 kilómetros llegan hasta Loncocho aproximadamente, entre el límite regional de Los Ríos y la Araucanía. Ahora, por otro extremo, la ciudad más lejana, por 736 kilómetros alertada para la zona norte de nuestro país, sería hasta la zona de La Serena, Vicuña y otras comunas aledañas, básicamente las comunas del sur de la región de Coquimbo.
Por su parte, hacia el sur, nos remontamos hacia el sur del archipiélago de Chiloé. Para el ejemplo anterior, y usando los parámetros establecidos desde el SASMEC, básicamente casi todo Chile puede estar bajo una red de alerta sísmica. Eso sí, si fuese todo perfecto, pero lamentablemente no es el caso de nuestro país. El mapa que están viendo en su pantalla corresponde a los 7.826 sismos con magnitudes entre 2.6 y 7.0 durante el año 2020, publicado por el Centro Sismológico Nacional y la Universidad de Chile. En su mayoría, los sismos se concentran en el norte de nuestro país, como también su mayoría de sismos producidos por rupturas en la zona de subducción y en menor cantidad de fallas geológicas. Importante destacar que el sistema de alerta mexicano SASMEC busca advertir a la mayor cantidad de personas posible de la venida de un sismo. Para que esto sea efectivo, en su mayoría las zonas alertadas son las capitales de algunos de los estados de México. México tiene 31 estados. Para este ejemplo solo usaremos 5 estados, algunos cercanos a la zona de costa y otras más céntricos. La línea roja corresponde a la divisoría de placas. Usaré dicha referencia para que veamos la distancia desde aquel lugar hasta alguna de las zonas más pobladas. Tepic, 175 kilómetros, Colima, 154 kilómetros, Guadalajara, 296 kilómetros, Ciudad de México, 375 kilómetros y por último Oaxaca con 192 kilómetros. Todas superan los 150 kilómetros de distancia. Esto no quiere decir que existan ciudades costeras, pero vuelvo a repetir, estas son las zonas más pobladas y también las capitales de algunos estados de México. Veamos el caso de nuestro país. De igual modo, utilizaré como referencia la divisoría de placas con color rojo y de forma administrativa para hacerlo. Equitativo mediremos la distancia hacia algunas capitales regionales de nuestro país. La Serena 141 kilómetros, Valparaíso 120 kilómetros, Constitución 134 kilómetros y por último Temuco con 200 kilómetros. En este caso la distancia disminuye considerablemente, aún así cabe destacar que los sismos en ambos casos no se producen exactamente en la zona que recién demarcamos como referencia. Las rupturas ocurren en distintos lugares, algunos más lejanos de nuestra referencia, otros cercanos a la costa y también se producen sismos con epicentro en la corteza continental. Nuestro país tiene las herramientas, recursos y especialistas para lograr implementar un sistema de alerta sísmica, pero lastimosamente y debido a nuestras características geográficas, el sistema sería poco eficiente, ya que la gran mayoría de sismos en nuestro país ocurre por el fenómeno de subducción, y la zona con mayor actividad sísmica es la zona centro y norte de nuestro país. Otro factor a considerar es la cercanía entre las zonas pobladas en nuestro país. Como lo mencioné, el sistema mexicano SASMEC busca advertir a una mayor cantidad de población la venida de un evento telúrico. Las ciudades mexicanas tienen una mayor concentración de población que nuestro país. Sus capitales regionales tienen una gran distancia entre ellas y también de la zona de ocurrencia de terremotos, por lo que el sistema logra avisarles con varios segundos de anticipación. Es posible implementar un sistema que nos advierta la venida de un terremoto, pero la eficiencia sería muy baja. De 10 temblores con una magnitud superior a 5,5, quizás solo 3 o 4 podrían ser detectados por un sistema con un aviso superior a los 10 segundos de anticipación. Por ahora, las leyes que controlen aún más la construcción de edificios y casas con resistencia sísmica y la educación es nuestra mejor opción para saber qué hacer durante un terremoto en nuestro país. Si se quedaron viendo este video hasta aquí, te lo agradezco. Espero hayas aprendido aunque sea algo de la sismología. Hasta la próxima.